Cuando vi mi propio reflejo en una extraña sentada en un café de Madrid, sentada con una taza de capuchino y riendo con sus amigas, mi mundo se detuvo. Porque esa mujer no era mi reflejo, era mi hermana gemela Sol, que había muerto de leucemia cuando teníamos 12 años. La había llorado durante 18 años, había visitado su tumba cada cumpleaños, y ahora estaba ahí, viva, con otro nombre, sin idea de quién era yo, porque nuestros padres nos habían separado de la manera más cruel y masiamale. Vendieron a una de nosotras y fingieron que había muerto. Mi nombre es Luna, tengo 30 años. Trabajo como maestra de primaria en un pueblo pequeño cerca de Toledo, y hasta hace 6 meses creía que mi hermana gemela había muerto cuando éramos niñas. Esa creencia había definido toda mi vida adulta, la superviviente culpable, la gemela que quedó, la mitad de un todo que nunca volvería a estar completo. Pero déjame volver al principio, al momento en que 2 bebés idénticas llegaron a este mundo en un hospital de Valencia, hijas de padres jóvenes que apenas podían mantener a una, mucho menos a 2. Mi madre tenía 20 años cuando nos tuvo, mi padre tenía 23. Ambos trabajaban en empleos de salario mínimo, vivían en un apartamento de una habitación que apenas podían pagar. Cuando mamá descubrió que estaba embarazada de gemelos, aparentemente lloró durante días, no de alegría, de terror. ¿Cómo alimentarían a 2 bebés? ¿Cómo pagarían el doble de pañales, el doble de fórmula, el doble de todo? Pero nos tuvieron. Sol y yo nacimos en una mañana de primavera, con 5 minutos de diferencia. Yo primero, luego ella. Idénticas en todos los sentidos. El mismo peso, la misma longitud, el mismo lunar en forma de media luna en el hombro izquierdo. Los médicos nos llamaron gemelas espejo perfectas. Ese tipo raro donde todo está sincronizado, reflejado, conectado. Durante los primeros años, mis padres lucharon pero lo manejaron. Ambas éramos bebés relativamente fáciles. Compartíamos todo, ropa, juguetes, una cuna pequeña donde dormíamos abrazadas. En las fotos de esa época es imposible distinguirnos. 2 bebés idénticos con los mismos rizos oscuros, los mismos ojos color miel, las mismas sonrisas sin dientes. Mamá nos contaba que cuando éramos bebés, si una lloraba, la otra lloraba en solidaridad. Si una se reía, la otra se reía también, incluso sin saber por qué. Teníamos esa conexión misteriosa que tienen muchos gemelos idénticos, esa sensación de ser 2 mitades del mismo ser. Nuestros primeros años están marcados en mi memoria con una claridad cristalina. Recuerdo cómo Sol y yo aprendimos a caminar casi el mismo día, sosteniéndonos de las manos, dando pasos torpes juntas. Recuerdo nuestro primer día de guardería a los 3 años, cómo nos negamos a separarnos, llorando hasta que las maestras permitieron que estuviéramos en la misma clase. Teníamos un lenguaje secreto, como muchos gemelos, palabras inventadas que solo nosotras entendíamos. Milú significaba hambre, Topa significaba cansada. Sí, era nuestro código para vamos a jugar. Los adultos nos miraban confundidos cuando hablábamos entre nosotras en nuestra lengua privada, pero para nosotras era completamente natural. A los 4 años, desarrollamos un juego favorito. Nos intercambiábamos ropa y confundíamos a mamá y papá, riéndonos cuando no podían distinguirnos. Era tan fácil, tan divertido, tan inocente. No sabíamos que años después, nuestra identidad idéntica sería usada contra nosotras de la manera más cruel. Compartíamos una habitación diminuta en nuestro apartamento de 2 habitaciones. Nuestra cama era en realidad un colchón en el suelo con sábanas que mamá lavaba cada semana en la lavandería del edificio, pero para nosotras era nuestro castillo, nuestro refugio seguro. Todas las noches después de que papá nos leyera un cuento, siempre el mismo libro gastado de cuentos de hadas porque era el único que teníamos, nos acurrucábamos juntas y susurrábamos secretos hasta quedarnos dormidos. Cuando seamos grandes, decía Sol en la oscuridad, vamos a tener una casa grande, y cada una tendrá su propia habitación, pero dormiremos juntas de todas formas porque somos mejores amigas. Para siempre, yo respondía, Sol y Luna, para siempre. Era nuestro mantra, nuestro juramento sagrado, y lo creíamos con cada fibra de nuestro ser de 4 años. Pero cuando cumplimos 5 años, las dificultades financieras de mis padres empeoraron dramáticamente. Mi padre perdió su trabajo en una fábrica textil que cerró, víctima de la recesión económica que golpeaba a España. Mi madre aumentó sus turnos en el supermercado local,
trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche algunos días, llegando a casa con pies hinchados y lágrimas de agotamiento que trataba de esconder. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta, cartas rojas de advertencia llegaban constantemente, facturas de electricidad sin pagar, alquiler atrasado, avisos del banco sobre el préstamo del coche. Recuerdo a mamá y papá discutiendo en voz baja en la cocina después de que pensaban que estábamos dormidas, pero Sol y yo escuchábamos cada palabra a través de la delgada pared. No podemos seguir así, Roberto. No hay suficiente dinero para alimentar a 4 personas. Lo sé, estoy buscando trabajo. Cada día salgo, entrego currículums, pero mientras tanto, ¿qué? Las niñas tienen hambre. Las veo compartir un sándwich cuando deberían tener 2. Las veo adelgazar, y era verdad. La comida escaseaba de manera alarmante. Recuerdo noches donde Sol y yo compartíamos un solo sándwich de queso porque no había más. Mamá decía que ya había comido en el trabajo, mentira. Podíamos ver su estómago vacío gruñir, y papá decía que no tenía hambre. También mentira. Podíamos ver cómo miraba nuestro sándwich compartido con ojos hambrientos. En la escuela, otros niños tenían loncheras llenas, sándwiches, fruta, yogur, galletas. Sol y yo compartíamos una manzana pequeña y tal vez una rebanada de pan con mantequilla si teníamos suerte. Los otros niños a veces se burlaban de nuestro uniforme gastado, nuestros zapatos con agujeros, el hecho de que usábamos la misma ropa repetidamente, pero teníamos la una a la otra, y eso hacía todo soportar. Cuando una niña llamada Patricia se burló de nuestros zapatos rotos, Sol y yo nos tomamos de las manos y la ignoramos juntas. Cuando un niño llamado Miguel nos empujó en el patio, nos defendimos juntas, de pie espalda con espalda como guerreras gemelas. No importa si somos pobres, me dijo Sol una vez cuando teníamos 6 años, después de un día particularmente difícil en la escuela. Tenemos algo mejor que dinero, nos tenemos a nosotras. Y lo creía, Dios cómo lo creía. Y entonces, cuando teníamos 7 años, todo cambió, aunque yo no sabría que había cambiado realmente hasta 23 años después. Mis padres empezaron a actuar extraño, discusiones susurradas que se detenían cuando solo yo entrábamos en la habitación, llamadas telefónicas misteriosas que mi padre tomaba en el balcón, visitas de hombres bien vestidos que mis padres nos decían que eran trabajadores sociales verificando nuestras condiciones de vida. Sol y yo teníamos esa conexión especial que tienen muchos gemelos. Sentíamos cuando la otra estaba triste o asustada. Teníamos nuestro propio lenguaje secreto, una mezcla de palabras inventadas y gestos que nadie más entendía. Éramos inseparables, 2 mitades del mismo alma. Recuerdo el día que Sol me dijo que estaba asustada. Teníamos 11 años. Compartíamos nuestra cama individual como siempre habíamos hecho, acurrucadas bajo una manta raída. Luna, susurró en la oscuridad, ¿crees que mamá y papá nos quieren? Por supuesto que sí, respondí, aunque yo también había notado cómo nos miraban últimamente, con una tristeza extraña, como si estuvieran despidiéndose. Entonces, ¿por qué siempre están tristes cuando nos miran? No tuve respuesta para eso. 3 meses después, cuando acabábamos de cumplir 12 años, Sol empezó a enfermarse, o eso nos dijeron. Comenzó con fatiga. Mamá nos dijo que Sol necesitaba descansar más, que no se sentía bien. Luego vinieron las citas médicas. Sol iba a médicos mientras yo me quedaba en la escuela. Empezó a perder clases. Cuando le preguntaba qué pasaba, ella parecía confundida. Los doctores siguen haciéndome pruebas, decía, pero no me siento realmente enferma, solo cansada a veces. Y entonces un día de octubre que nunca olvidaré, nuestros padres nos sentaron a las 2. Mamá lloraba. Papá no podía mirar a los ojos de Sol. Las pruebas regresaron, dijo mamá con voz quebrada. Sol tiene leucemia, cáncer en la sangre. Recuerdo el sonido que hizo, un pequeño grito ahogado. Recuerdo cómo la tomé de la mano, apretándola tan fuerte que probablemente le hice daño. Recuerdo pensar, no, esto no puede estar pasando. ¿Me voy a morir?, preguntó Sol con voz tan pequeña. Mamá sollozó más fuerte. Papá finalmente habló. Los doctores van a hacer todo lo posible, pero es una forma muy agresiva. Necesitarás tratamiento intensivo. Los siguientes meses fueron una pesadilla borrosa que ahora, mirando atrás,
reconozco como el periodo más elaboradamente orquestado de la mentira. Sol empezó quimioterapia en un hospital privado en las afueras de Valencia que mis padres decían que ofrecía tratamiento especializado gratis para niños sin recursos. La veía cada vez menos, reducido a visitas de 1 hora 2 veces por semana, siempre supervisadas por enfermeras que nunca dejaban que estuviéramos completamente a solas. Los médicos decían que estaba demasiado enferma para muchas visitas, que su sistema inmunológico estaba comprometido, que el riesgo de infección era alto. Es por su bien, repetían como un mantra. Cuanto menos contacto con el exterior, mejor. Cuando la veía, estaba en una habitación de hospital privada con paredes blancas estériles, y el olor penetrante a desinfectante que ahora me hace sentir náuseas solo de recordarlo. Estaba conectada a máquinas que pitaban y zumbaban, con un pañuelo de colores vivos cubriendo su cabeza, porque supuestamente había perdido su hermoso cabello rizado por el tratamiento de quimioterapia. Pero había cosas extrañas, tantas cosas extrañas, cosas que mi cerebro de 12 años notaba y archivaba, aunque no podía procesar completamente su significado. Como el hecho de que cuando abrazaba a Sol, los abrazos eran limitados a 30 segundos, cronometrados estrictamente por las enfermeras. No se sentía más delgada. Los pacientes de cáncer pierden peso dramáticamente. Lo sabía por haber visto documentales en la televisión con mamá. Los niños con leucemia se vuelven frágiles, sus huesos sobresalientes bajo piel pálida. Pero Sol se sentía igual. El mismo peso cómodo y familiar de mi gemela cuando la abrazaba. O cómo su piel no tenía ese tono gris enfermizo que había visto en las fotos de niños con cáncer. Estaba pálida sí, pero no enfermiza, solo pálida de la manera que alguien se pone cuando pasa demasiado tiempo en interiores, o la forma en que sus ojos cuando me miraba a veces parecían confundidos, perdidos, como si no entendiera completamente qué estaba pasando o por qué estaba aquí. Una vez cuando las enfermeras salieron de la habitación por un momento me susurró: Luna, no me siento enferma, solo cansada. ¿Por qué todos dicen que estoy tan enferma? Porque tienes leucemia, le dije, repitiendo lo que nos habían dicho. Es una enfermedad de la sangre. Tal vez no la sientes porque los medicamentos están funcionando. Ella frunció el ceño. Pero los doctores siguen haciéndome preguntas extrañas. Preguntas sobre ti, sobre nuestra casa, sobre si recuerdo cosas de cuando éramos más pequeñas. ¿Qué tiene eso que ver con mi enfermedad? No tenía respuesta. Y antes de que pudiera pensar más en ello, las enfermeras volvieron y nuestra visita terminó. Hubo un incidente particular que debería haberme hecho cuestionar todo. Una de mis últimas visitas antes de que Sol fuera transferida al supuesto centro de tratamiento especializado. Estaba sentada junto a su cama de hospital sosteniéndole la mano, cuando accidentalmente tiré el pañuelo de su cabeza. Y ahí estaba su cabello, no completamente perdido, definitivamente más delgado de lo normal, sí, pero no la calvicie total que viene con la quimioterapia agresiva, solo adelgazado, como si alguien hubiera cortado mechones aquí y allá para crear la ilusión de pérdida de cabello. Oh, exclamé, alcanzando para tocar su cabello todavía presente. Una enfermera apareció instantáneamente, casi como si hubiera estado esperando fuera de la puerta. No toques su cabello, dijo bruscamente, volviendo a colocar el pañuelo. Es muy frágil, se caerá con el contacto. Pero yo ya lo había tocado, y se sentía tan fuerte como siempre, no frágil, no quebradizo, solo más delgado. Luna, dijo Sol después de que la enfermera saliera de nuevo. Mi cabello se está cayendo realmente. No lo sé, admití, no se ve como pensé que se vería. Y entonces las enfermeras volvieron y me escoltaron fuera diciendo que Sol necesitaba descansar. Las veces que alcanzaba a oír conversaciones de mis padres afuera de las habitaciones del hospital, fragmentos que no estaban destinados para mis oídos. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? La voz de mamá temblorosa. No tenemos elección. Es demasiado tarde para volverse atrás ahora. Papá firme pero con un temblor que nunca le había oído. Pero míralas. Míralas despidiéndose. Carmen, esto las va a destruir. Ya estamos destruidos. Al menos de esta manera. Una de ellas tiene una oportunidad de una vida mejor. Y si Luna nunca nos perdona, entonces viviremos con eso, pero al menos viviremos. En ese momento, pensé que estaban hablando de lo difícil que era verme despedirme de Sol antes de su muerte inevitable. Ahora sé que estaban hablando de algo mucho peor. Otra cosa extraña.
Nunca conocí a los doctores de Sol directamente. Siempre había una barrera. Enfermeras que daban información, informes escritos que mis padres recibían y nos leían, pero nunca una conversación cara a cara con el oncólogo que supuestamente estaba tratando a mi hermana gemela. ¿Puedo hablar con el doctor?, pregunté una vez. Quiero entender mejor qué está pasando con Sol. El doctor Vargas está muy ocupado, dijo la enfermera, pero tus padres tienen toda la información, puedes preguntarles a ellos. Pero cuando preguntaba a mis padres las respuestas eran siempre vagas. Es complicado. Está haciendo lo mejor que puede. Necesitamos tener esperanza. Y yo, desesperada por creer que mi hermana sobreviviría, aceptaba esas respuestas no respuestas y empujaba mis dudas hacia el fondo de mi mente. Y luego, 3 días después de nuestro 12º cumpleaños compartido en una habitación de hospital triste con un pastel barato y velas que Sol apenas pudo soplar, nuestros padres nos dijeron que Sol había empeorado, que necesitaba ir a un centro de tratamiento especializado en otro país, que no podría venir con ella, que sería peligroso para ella tener contacto con el exterior durante el tratamiento intensivo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté llorando. No lo sabemos, dijo mi madre. Tal vez meses. Tal vez la última vez que vi a Sol, o al menos, la última vez que creí que era la última vez fue en ese hospital. La abracé durante lo que pareció horas. Memorizaba cada detalle de su cara, el pequeño lunar sobre su ceja izquierda, la forma exacta de su sonrisa, el color exacto de sus ojos que eran exactamente como los míos. Te voy a extrañar, sollozaba. Yo también, susurraba a ella, pero volveré, lo prometo, somos gemelas. Siempre estaremos juntas. Siempre, repetí como un juramento sagrado. 2 semanas después mis padres llegaron a casa con caras de piedra. Antes de que dijeran palabra, yo ya sabía, podía sentirlo en mis huesos, en mi pecho, en esa conexión invisible que compartía con Sol. Lo siento mucho, Luna, dijo mi madre. Sol no pudo luchar más. Se fue esta mañana. Caí al suelo. Literalmente mis piernas cedieron. El grito que salió de mí no sonaba humano, porque en ese momento sentí como si la mitad de mi alma hubiera sido arrancada. Me sentía vacía, rota, incompleta. El funeral fue 2 días después. Ataúd cerrado, decían, porque Sol había sufrido mucho al final y querían que la recordáramos como era. Había fotos de nosotras dos por todos lados. 2 niñas idénticas sonriendo, abrazadas, felices, un recordatorio cruel de lo que yo había perdido. Lloré en ese funeral hasta que no me quedaron lágrimas. Nuestros vecinos, maestros, algunos familiares lejanos, todos vinieron a dar condolencias. Era tan joven, qué tragedia. Al menos ya no sufre. Enterramos ese ataúd en un cementerio pequeño en las afueras de Valencia. Una lápida simple con su nombre, Sol Martínez Rivera, amada hija y hermana. Brilló demasiado brillante, demasiado poco tiempo. Visité esa tumba cada semana durante años. Le hablaba, le contaba sobre la escuela, sobre mis días, sobre cuánto la extrañaba. Cumpleaños, navidades, días ordinarios. Todos los pasaba allí, sentada en el pasto, sintiendo que mi vida había terminado cuando tenía 12 años. Mis padres nunca hablaban de ella, era como si mencionar su nombre los rompía. Así que yo también dejé de hablar de ella en casa, aunque pensaba en ella cada segundo de cada día. Los años pasaron lentamente, cada uno pesando como una década. Me gradué de la secundaria a los 18, caminando sola por el escenario para recibir mi diploma mientras todos los demás tenían familias completas animando por ellos. Yo solo tenía a mis padres, sentados en silencio sombrío, probablemente atormentados por su culpa secreta, y tenía el peso fantasma de Sol a mi lado, la gemela que debería haber estado graduándose conmigo. Fui a la universidad en Granada para estudiar educación, parcialmente porque quería ser maestra y parcialmente porque necesitaba escapar de Valencia. Cada esquina de esa ciudad tenía memorias de Sol, el parque donde jugábamos, la panadería donde comprábamos pan dulce los domingos con nuestras monedas ahorradas, la escuela donde éramos las gemelas Martínez que todos conocían. En Granada nadie me conocía como la gemela que quedó. Era solo Luna, y por un tiempo, ese anonimato fue un alivio, pero también era su propia forma de dolor, porque ser solo Luna significaba que la mitad de mí había sido borrada, que Sol había sido reducida a una historia triste que mencionaba ocasionalmente cuando conocía gente nueva. ¿Tienes hermanos?, preguntaban, y yo tenía que decidir cada vez.
Digo no y borro completamente a Sol, o digo tenía una hermana gemela que murió y veo sus caras cambiar a lástima incómoda. Generalmente decía no, era más fácil, menos explicaciones, menos miradas de lástima, pero cada vez que negaba la existencia de Sol, sentía como si la estuviera matando de nuevo. La universidad fue un periodo extraño de intentar ser normal cuando nada sobre mí se sentía normal, hice amigos. Sí, salí a fiestas ocasionalmente, incluso tuve algunas citas aquí y allá, pero siempre había esta barrera invisible entre yo y el resto del mundo, esta sensación de estar mirando la vida a través de un cristal, viendo a otros ser felices pero incapaz de alcanzar realmente esa felicidad yo mismo. Mi primera relación seria fue con un chico llamado Daniel en mi segundo año. Era dulce, paciente, comprensivo cuando le conté sobre Sol, pero después de 8 meses, me dijo que no podía continuar. Es como si estuvieras enamorada de un fantasma, dijo, como si siempre hubiera 3 personas en esta relación, tú, yo, y la memoria de tu hermana. No puedo competir con eso. Y tenía razón, no podía dar todo de mí a nadie porque la mitad de mí todavía pertenecía, todavía estaba atrapada en ese hospital cuando teníamos 12, despidiéndome de mi gemela por última vez. En terapia empecé a los 20. Después de un año particularmente oscuro donde no podía salir de la cama la mayoría de los días, mi psicóloga, Ramírez, me explicó sobre el duelo de gemelos. El duelo por un gemelo es fundamentalmente diferente de otros tipos de duelo, dijo en una de nuestras primeras sesiones. Pierdes no solo a un hermano, sino a tu compañero de vida desde antes de nacer, tu otro yo, tu reflejo. Para muchos gemelos, es como perder una parte de su propia alma. Me siento incompleta, admití, las lágrimas corriendo libremente. Cada vez que me miro al espejo, veo a Sol. Cada cumpleaños, celebro mi vida pero también lloro Cada logro se siente vacío porque Sol no está aquí para compartirlo. ¿Has considerado que tal vez estás viviendo por las dos? Preguntó suavemente. Que cada cosa buena que haces, cada estudiante que ayudas como maestra está honrando también la memoria de Sol. La idea me dio algo de consuelo, pero no llenaba el vacío. Me convertí en maestra a los 23, conseguí trabajo en una escuela primaria en un pueblo pequeño cerca de Toledo. Amaba enseñar, amaba ver a los niños aprender, crecer, descubrir el mundo, pero también era doloroso, porque cada vez que veía a hermanos en mi clase, especialmente gemelos, había un par en mi tercer año de enseñanza, sentía como si se me retorciera un cuchillo en el pecho. Visitaba la tumba de Sol religiosamente, cada semana sin falta, cada cumpleaños, cada Navidad, cada fecha importante. Llevaba flores, rosas amarillas, sus favoritas cuando éramos niñas. Me sentaba en el pasto junto a la lápida, y hablaba con ella como si pudiera oírme. Le contaba sobre mi trabajo, sobre los estudiantes graciosos que decían cosas adorables, sobre mis luchas con la depresión, sobre las citas fallidas, sobre cómo extrañaba tener una hermana con quien compartir secretos. Cumplimos 25 hoy, le dije en uno de esos cumpleaños solitarios, sentada con un pequeño pastel que había comprado para 2 pero que comería sola. 25. Estamos a mitad de camino a 50. ¿Puedes creerlo? Y tú todavía tienes 12 en mi memoria, siempre 12, nunca envejeciendo, nunca cambiando. A veces la gente del pueblo me veía en el cementerio y me compadecían. Esa pobre maestra joven. Escuché a alguien decir una vez, todavía visitando la tumba de su hermana después de todos estos años. Dicen que eran gemelas. ¡Qué tragedia! Sí, qué tragedia. Si tan solo supieran que era una tragedia completamente diferente de la que imaginaba. A los 28, mi amiga más cercana, una compañera maestra llamada Beatriz, intentó convencerme de que fuera a terapia de nuevo. Había dejado después de 2 años en mi veintena temprana pensando que había superado lo peor. Luna, te amo pero estás estancada, me dijo con suavidad pero firmemente un día después de la escuela. Has estado en el mismo lugar emocional durante años, la misma tristeza, la misma sensación de incompletitud. No estás viviendo realmente, solo estás existiendo. ¿Y qué se supone que debo hacer? Pregunté sintiéndome defensiva. Olvidarla, pretender que nunca existió. No olvidarla, nunca olvidarla, pero tal vez soltarla un poco, permitirte ser feliz sin sentirte culpable, permitirte estar completa incluso sin ella. Volví a terapia, esta vez con un nuevo terapeuta.
Dr. Fernández, que se especializaba en trauma y duelo complicado. Las sesiones eran duras, dolorosas, me hacía confrontar preguntas que había estado evitando durante años. ¿Te sientes culpable por sobrevivir?, preguntó en una sesión. Sí, admití, todo el tiempo. ¿Por qué yo? ¿Por qué Sol fue la que consiguió leucemia y yo no? Somos gemelas idénticas. Compartimos ADN. ¿Por qué mi cuerpo funcionó correctamente y el suyo no? Esa es la culpa del superviviente. Es común en gemelos que pierden a su cogemelo. Pero Luna, necesitas entender, no hay razón, no fue tu culpa, no hiciste nada mal por estar sana. Intelectualmente, sabía que tenía razón. Emocionalmente, la culpa permanecía como una piedra en mi pecho. Los años entre 25 y 30 fueron un poco mejor con la terapia. Aprendí técnicas de afrontamiento. Aprendí a permitirme momentos de felicidad sin sentir que estaba traicionando la memoria de Sol. Aprendí que podía recordarla sin dejar que su ausencia me consumiera completamente, pero nunca dejó de doler, nunca dejé de sentirme incompleto, nunca dejé de preguntarme qué tipo de mujer habría sido Sol. Si hubiera sobrevivido, habríamos sido mejores amigas adultas. Habríamos vivido juntas, habríamos criado a nuestros hijos juntas, primas que serían tan cercanas como nosotras habíamos. En mi 30º cumpleaños, me senté sola en mi apartamento pequeño con un pastel para una persona y lloré. Lloré por todos los cumpleaños que Sol nunca tuvo, por los 18 años que había vivido sin ella, por la mitad de mi alma que seguía en esa tumba en Valencia. Y entonces, exactamente 2 meses después de ese cumpleaños solitario, todo cambió, hasta ese día en Madrid, hasta que vi lo imposible, pero lo que descubrí después hizo que 18 años de duelo parecieran el menor de mis dolores. Era un sábado de primavera, 6 meses atrás, había ido a Madrid para un curso de desarrollo profesional de fin de semana sobre nuevas metodologías de enseñanza. El curso había sido interesante pero agotador. 2 días completos de conferencias y taller. Terminó temprano ese sábado por la tarde, alrededor de las 4, y mi tren de regreso no salía hasta las 7. Tenía 3 horas para matar en una ciudad que raramente visitaba. Decidí caminar por Malasaña, un barrio que me habían recomendado pero que nunca había explorado. Las calles eran encantadoras, llenas de pequeñas boutiques, tiendas vintage y cafés independientes, que en ese ambiente artístico y bohemio que hace que Madrid sea especial. Hacía buen tiempo, el tipo de tarde perfecta de primavera donde el sol es cálido pero no demasiado caliente, y hay una brisa suave que hace bailar las hojas de los árboles. Alrededor de las 5:30 empecé a sentir hambre y también necesitaba un baño. Vi un café moderno en una esquina, uno de esos lugares con ventanales grandes que dan a la calle, paredes de ladrillo expuesto pintadas de blanco, plantas colgantes por todas partes. Café Espejo, decía el letrero en la puerta. Entré agradeciendo el aire acondicionado suave. El lugar estaba moderadamente lleno. Parejas jóvenes en citas, grupos de amigos riendo juntos, algunas personas solas con portátiles. Había un zumbido agradable de conversación, música indie suave de fondo, el aroma de café recién hecho mezclado con algo dulce, probablemente los pasteles en el mostrador de vidrio. Me acerqué al mostrador para pedir un café con leche, por favor, y ¿tienen algo de comer? Quizás un croissant. Pagué. Recibí un número de mesa y me giré para buscar un lugar donde sentarme. Y ahí fue cuando el mundo se detuvo. Había una mujer sentada en una mesa en la esquina del fondo, cerca de las ventanas. Estaba de perfil a mí, riendo con 2 amigas, su mano gesticulando animadamente mientras contaba aparentemente una historia. Llevaba una blusa sin mangas de color azul claro y cuando levantó su brazo para tomar su taza, lo vi. El lunar en forma de media luna en su hombro izquierdo, exactamente en el mismo lugar donde yo tengo el mío. Pero eso no era todo, era su perfil, la forma de su nariz, la línea de su mandíbula, la curva de su cuello, el color y textura de su cabello oscuro y rizado cayendo sobre sus hombros de la misma manera que el mío lo hace. La forma de sus manos mientras gesticulaba, los dedos largos y delgados, idénticos a los míos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mis manos empezaron a temblar. El café que había estado sosteniendo resbaló de mi mano entumecida y se estrelló contra el suelo de baldosas, el sonido del vidrio rompiéndose tan fuerte en mis oídos que todo el café pareció detenerse y girar hacia mí.
incluyendo. Se giró hacia el ruido y nuestros ojos se encontraron a través del café lleno. Y el shock que vi en su rostro fue como mirar un espejo. Sus ojos, mis ojos, color miel con motas verde dorado, se ampliaron. Su boca se abrió ligeramente. Su mano que había estado sosteniendo su taza se congeló en medio del aire. Era como mirar una foto mía, no similar, no parecido, idéntico. El barista estaba diciendo algo, probablemente disculpándose o preguntando si estaba bien, pero no podía oír nada excepto el rugido de sangre en mis oídos. El café entero había desaparecido. Solo existíamos ella y yo, mirándonos a través de metros de aire que se sentían como años luz. Ella se levantó lentamente como si se moviera bajo el agua. Yo también me moví, mis pies llevándome hacia ella sin decisión consciente, navegando automáticamente alrededor de mesas y sillas sin apartar mis ojos de ella. Nos encontramos en medio del café, de pie a 1 metro de distancia, dos mujeres idénticas mirándose como si cada una estuviera viendo un fantasma. Sol, susurré. Mi voz salió quebrada, apenas audible. Sol, ¿eres tú? Vi su confusión. Vi su shock. ¿Qué? Su voz. Oh Dios. Su voz era como la mía también, el mismo tono, el mismo timbre temblaba. Mi nombre es Estrella. No sé quién eres. Soy Luna, dije. Y las lágrimas ya estaban empezando a caer por mi rostro sin mi permiso. Y tú eres Sol, mi hermana gemela. Moriste cuando teníamos 12 años. Te enterré. Visité tu tumba cada semana durante 18 años. La miraba mientras hablaba, tratando de absorber cada detalle. No solo se parecía a mí, era yo. El mismo pequeño lunar sobre su ceja izquierda, la misma forma de orejas, ligeramente puntiagudas en la parte superior, la misma estructura ósea, la misma estatura exacta, hasta la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, un hábito que yo también tengo. Yo no, empezó, pero no pudo terminar. Sus amigas se habían acercado ahora mirando entre nosotras con expresiones de shock completo. Estrella, dijo una de ellas, una mujer rubia con ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué parece exactamente como tú? No lo sé, susurró Estrella, aunque sus ojos nunca dejaron los míos, y en ellos vi el mismo reconocimiento imposible que yo sentía, algo fundamental, algo visceral, como si nuestras almas se reconocieran incluso si nuestras mentes no podían procesar cómo era posible. Mi taza cayó de mis manos, estrellándose contra el suelo. El café se derramó por todas partes. Toda la cafetería se giró a mirarme, incluyendo ella. Nuestros ojos se encontraron, y vi mi propio shock reflejado en su cara. Ella se puso de pie lentamente como en trance. Yo también. Caminamos una hacia la otra como imanes atraídos, ignorando las miradas curiosas de todos en el café. Sol, susurré cuando estábamos cara a cara, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro, las mismas pestañas largas, la misma forma de nariz, la misma boca, todo igual. ¿Qué? Dijo con voz temblorosa. Mi nombre es Estrella. ¿Quién eres tú? Luna, dije automáticamente, y luego porque no podía contenerlo. Eras Sol, mi hermana gemela. Moriste cuando teníamos 12 años. Te enterré. Visité tu tumba cada semana durante 18 años. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? Su cara se puso del color de la tiza. Yo no tengo una hermana gemela. Soy hija única y nunca he estado. ¿Valencia? Terminé por ella. Crecimos en Valencia. Nuestros padres son Carmen y Roberto Martínez. No, dijo sacudiendo la cabeza violentamente. Mis padres son Alejandra y Fernando Vega, de Madrid, y nunca he estado en Valencia en mi vida. Pero incluso mientras lo decía su voz se quebraba porque ella también lo veía. No podías ignorar lo que estaba justo frente a nosotras. Éramos idénticas, no solo parecidas, idénticas. Cada pecas, cada línea, cada detalle. Yo, necesito sentarme, dije sintiéndome mareada. Sus amigas habían venido, mirando entre nosotras con bocas abiertas. Estrella, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta mujer? No lo sé, susurró Estrella, pero sus ojos no dejaban los míos, y en ellos vi el mismo reconocimiento imposible que yo sentí, como si mi alma estuviera mirándose a sí misma. Terminamos sentadas en una mesa apartada, solas. Sus amigas se habían ido después de entender que necesitábamos privacidad. El personal del café había limpiado mi desastre y nos había traído nuevas bebidas que ninguna de nosotras tocaba. Cuéntame todo, dijo Estrella, desde el principio.
Y lo hice. Le conté sobre nuestros primeros años juntas, sobre nuestra pobreza, sobre su supuesta enfermedad, sobre el funeral, sobre los 18 años que había pasado llorando a mi gemela muerta. Ella escuchaba con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Cuando terminé se quedó en silencio por largo tiempo. Yo no recuerdo nada antes de los 12 años. Dijo finalmente. Mis padres, Alejandra y Fernando, me dijeron que estuve en un accidente terrible cuando tenía 12, que tuve trauma cerebral severo que borró todas mis memorias anteriores. Me dijeron que era su hija, que me amaban, que me ayudarían a crear nuevas memorias. Un accidente, repetí. ¿Qué tipo de accidente? Un coche. Al menos eso es lo que dijeron. Mostraron fotos de mí de más joven, supuestamente de antes del accidente, pero se detuvo, mordiéndose el labio. Siempre me sentí extraña, como si esas fotos no fueran realmente mí, como si mi vida antes de los 12 fuera una historia que me habían contado pero que nunca sentí real, porque no era real, dije, la realización golpeándome como un tren. Sol, tus padres, los que criaste llamando mamá y papá, no son tus padres biológicos. Tú eres mi gemela. Algo pasó cuando teníamos 12, nos separaron, y ambas recibimos versiones falsas de lo que pasó. Esto es imposible, dijo, pero su voz carecía de convicción. Hay una manera de estar seguras, dije. Una prueba de ADN. Si somos gemelas idénticas, nuestro ADN será nuestro. Estrella asintió lentamente. Está bien, hagámoslo, porque necesito saber, necesito entender por qué mi reflejo exacto está sentado frente a mí diciendo que soy su hermana muerta. Fuimos a una farmacia inmediatamente y compramos un kit de prueba de ADN de esos que envías por correo. Hicimos las muestras ahí mismo, en el baño de la farmacia, escupiendo en tubos mientras evitábamos mirarnos en el espejo porque era demasiado surrealista ver nuestros rostros idénticos lado a lado. Los resultados tomarán 2 semanas, dijo Estrella cuando enviamos los kits. ¿Qué hacemos mientras tanto? Hablar, dije, conocernos, y tal vez empezar a investigar qué realmente pasó hace 18 años. Intercambiamos números, direcciones, información de redes sociales. Esa noche ambas buscamos a la otra online. Y fue escalofriante. Estrella había publicado cientos de fotos durante años, y en cada una podría haber sido yo. Misma cara, mismo cuerpo, mismas expresiones. Llevaba una vida completamente diferente a la mía. Vivía en un barrio elegante de Madrid, trabajaba en marketing para una empresa internacional, viajaba constantemente, pero físicamente éramos indistinguibles. Me envió un mensaje esa noche. Acabo de ver todas tus fotos. Es como mirar fotos mías con ropa diferente. Esto es demasiado imposible para ser coincidencia. Lo sé, respondí. Sol, creo que algo terrible nos pasó. Y creo que nuestros padres, ambos sets de padres, saben qué fue. Estrella, escribió de vuelta. Por favor, llámame Estrella. Sol, ese nombre se siente como de otra vida, una vida que no recuerdo. Y ahí estaba el dolor más profundo. Mi gemela estaba viva, pero la hermana que había conocido Sol había sido borrada, reemplazada por Estrella. Una mujer que no tenía memoria de mí, de nuestros primeros 12 años, de la conexión que una vez compartimos, pero al menos estaba viva, y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Tranquila. El acto principal está a punto de comenzar. Durante las siguientes 2 semanas mientras esperábamos los resultados de ADN, Estrella y yo nos vimos casi todos los días. Yo cancelé clases y me quedé en Madrid, usando mis ahorros para un hotel barato. No podía irme, no ahora que la había encontrado. Pasábamos horas hablando, comparando nuestras vidas. Había tantas similitudes extrañas. Ambas éramos zurdas. Ambas teníamos la misma alergia rara al polen de olivo. Ambas nos mordíamos el labio inferior cuando estábamos nerviosas. Ambas ordenábamos nuestro café exactamente igual, con leche, 2 azúcares. En taza no en vaso. Mi madre, Alejandra, siempre decía que esas eran solo mis peculiaridades, dijo Estrella un día mientras tomábamos café idéntico por supuesto en un parque, pero tal vez eran memorias, cosas que aprendí antes de los 12, antes de que mi memoria supuestamente fuera borrada. ¿Tus padres tienen fotos tuyas de antes de los 12? Pregunté. Algunas, dijo, pero siempre pensé que se veían raras, como si hubieran sido editadas, o como si la niña en ellas no fuera exactamente yo. Puedo verlas. Al día siguiente, Estrella trajo un álbum. Lo revisamos juntas,
y lo que vi me revolvió el estómago. Las fotos de Estrella niña claramente habían sido manipuladas digitalmente. En algunas se veían marcas de edición donde habían cambiado fondos o removido otras personas. En una foto particularmente obvia, había un brazo cortado en el borde del marco, como si alguien más hubiera sido editado fuera de la imagen. Estrella, dije lentamente. Creo que estas fotos originalmente tenían 2 niñas en ellas. Y editaron a una. Su rostro se puso pálido. ¿Estás diciendo que me editaron a mí dentro de fotos donde no estaba originalmente, o te editaron fuera de fotos donde ambas estábamos? Llegamos a la foto final del álbum. Era de Estrella alrededor de los 11 años. Según la fecha escrita atrás, sostenía un peluche de oso, sonriendo a la cámara. Pero había algo en esa foto que me golpeó como un puñetazo. Ese oso, susurré. Yo tenía uno idéntico. Lo llamaba señor Nube. Sol tenía uno también. Los llamábamos nuestros osos gemelos. Dormíamos con ellos cada noche. Estrella miró la foto con ojos muy abiertos. Yo también lo llamaba señor Nube. Ni siquiera sabía por qué. Solo, siempre supe que ese era su nombre. Las lágrimas empezaron a caer por mi rostro. Eras tú, esa memoria sobrevivió. De alguna manera, a pesar de lo que sea que te hicieron, esa memoria sobrevivió. ¿Qué me hicieron?, preguntó Estrella, su voz quebrándose. Luna, ¿qué nos hicieron? Vamos a descubrirlo. Prometí, pero primero necesitamos los resultados de ADN. Necesitamos prueba definitiva. Los resultados llegaron 11 días después. Abrimos el email juntas, sentadas lado a lado en mi habitación de hotel, nuestras manos idénticas apretadas juntas. Coincidencia de ADN, 99. Relación, gemelas monocigóticas. Probabilidad, 99. Por la conexión que debería haber sido inquebrantable pero que había sido violada de la manera más cruel. Cuando finalmente nos calmamos, Estrella dijo con voz firme: necesitamos confrontar a nuestros padres, los 4. Necesitan decirnos qué pasó. ¿Estás segura?, preguntó. Lo que descubramos podría ser horrible. Ya es horrible, dijo. Y merezco saber la verdad. Ambas la merecemos. Decidimos ir primero a mis padres en Valencia. Estrella vino conmigo, y puedo imaginar el shock cuando abrieron la puerta y vieron 2 versiones idénticas de su hija paradas en su entrada. Mi madre literalmente se desmayó. Mi padre la atrapó, mirando entre nosotras con un horror que me dijo todo lo que necesitaba saber. Habían sabido siempre. Cuando mamá volvió en sí, entramos a la pequeña sala de estar donde había pasado mi infancia. El mismo sofá raído. Las mismas paredes despintadas. Fotos viejas en las paredes, incluyendo algunas de Sol y yo cuando éramos niños. Estrella miró esas fotos con fascinación y dolor. Esa soy yo, dijo, tocando una donde 2 niñas idénticas de unos 6 años sonreían con dientes perdidos. Estoy en estas fotos, pero no las recuerdo. ¿Por qué no las recuerdo? Porque te robaron, dije mirando fijamente a mis padres. ¿Verdad? Digan la verdad. ¿Qué le hicieron a Sol? Mi madre empezó a sollozar. Mi padre se quedó en silencio por largo tiempo. Luego finalmente habló con voz rota. Estábamos desesperados, comenzó. Teníamos deudas enormes. Iban a quitarnos el apartamento. No teníamos comida. 2 niñas. No podíamos mantener a 2 niñas. No, susurré, aunque sabía lo que venía. Un hombre nos contactó cuando ustedes tenían 7 años. Continuó papá. Dijo que conocía familias ricas que no podían tener hijos, que pagarían bien por adoptar. Dijimos que no al principio, pero él seguía volviendo. La oferta seguía subiendo. Y estábamos tan desesperados. ¿Cuánto?, preguntó Estrella con voz de hielo. ¿Cuánto valgo? 200.000 euros, dijo mamá entre sollozos. Dijeron que cuidarían bien de ti, que tendrías una vida mejor, que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor?, grité. ¿Separar gemelas? ¿Hacer que una piense que la otra está muerta? ¿Asesinaron a mi hermana en mi mente por dinero? Lo siento, lloraba mamá, lo siento mucho, pero estábamos muriendo, y sabíamos que solo podíamos darles una vida de pobreza. La familia que tomó a Sol, Estrella, tenía tanto, podía darle todo. ¿Y la enfermedad?, pregunté. ¿La leucemia? ¿El funeral? Todo falso, admitió papá. El hombre que arregló la adopción también organizó eso. Doctores falsos, certificado de muerte falso, un funeral con un ataúd vacío, para que no hicieras preguntas, para que no buscaras a tu hermana.
Ustedes me hicieron llorar en una tumba vacía durante 18 años, dije. Mi voz peligrosamente calmada. Me hicieron creer que mi gemela, mi otra mitad, había muerto de cáncer. ¿Tienen idea del trauma, del dolor, de cómo eso me rompió? Pensamos que era más amable, dijo mamá débilmente, que muerte sería más fácil de aceptar que abandono. No tenían derecho, dijo Estrella, hablando por primera vez desde que papá había empezado su confesión. No tenían derecho a tomar esa decisión. Era mi vida, mi identidad, mi hermana, y me lo robaron todo. ¿Qué me hicieron? Continuó Estrella, para hacerme olvidar todo antes de los 12. ¿Qué hicieron con mi memoria? Mis padres se miraron. No lo sabemos, dijo papá. La familia que te adoptó, dijeron que te darían un nuevo comienzo, un nuevo nombre, una nueva historia. No sabíamos que te borrarían las memorias. Pensamos que simplemente te criarían como suya. ¿Quiénes son? Demandó Estrella. Los Vega. Alejandra y Fernando Vega. ¿Trabajaron con ustedes directamente? Nunca los conocimos, dijo mamá. Todo fue a través del intermediario, un hombre llamado Sergio Torres. Él manejó todo, el dinero, el papeleo, la desaparición. ¿Dónde está ahora? Pregunté. No lo sabemos, dijo papá. Después del funeral nunca lo volvimos a ver. Desapareció con su comisión. Miré a Estrella. Vi mi propia rabia reflejada en sus ojos. Necesitamos ir a Madrid, le dije. A tus padres, los Vega. Necesitamos la otra mitad de esta historia. Sí, dijo simplemente. Nos levantamos para irnos. En la puerta me giré hacia mis padres. No los perdono, dije. No sé si alguna vez podré. Vendieron a mi hermana. Me hicieron vivir en agonía durante 18 años. Por dinero. Y eso es imperdonable. Luna, por favor, empezó mamá. No, la corté. No tienen derecho a pedir perdón. Si hay justicia en este mundo, pagarán por lo que hicieron. Y salimos, dejando a mis padres llorando en su apartamento comprado con dinero de sangre. Pero aún no has visto lo peor. El viaje en tren de vuelta a Madrid fue silencioso. Estrella miraba por la ventana, perdida en pensamientos que no podía imaginar. Finalmente habló. Toda mi vida ha sido mentira, dijo con voz hueca. Cada memoria que tengo desde los 12 años fue construida sobre una base falsa. No soy Estrella Vega, soy Sol Martínez, una niña que fue vendida y tuvo su identidad borrada. Eres ambas, dije suavemente. Eras Sol, ahora eres Estrella, pero por encima de todo, eres mi hermana, y eso es lo que importa. ¿Cómo me hicieron olvidar? Preguntó. Esa es la parte que no entiendo. Los niños de 12 años tienen memorias sólidas. No puedes simplemente borrar 12 años de vida. Drogas tal vez sugerí, o trauma inducido, o terapia de electroshock. Hay métodos, aunque la mayoría son ilegales y extremadamente poco éticos. Me torturaron, dijo Estrella, la realización hundiéndose. Para hacerme olvidar, tuvieron que torturarme. No sabemos eso con certeza, dije, aunque sospechaba que tenía razón. ¿Qué más podría ser? Una memoria de 12 años no simplemente desaparece. Tuvo que ser forzada. Cuando llegamos al apartamento de los Vega en un barrio elegante de Madrid, era tarde por la noche. Estrella usó su llave para entrar. La diferencia entre este lugar y el apartamento de mis padres era chocante. Techos altos, muebles caros, arte en las paredes. Este era el mundo en el que Estrella había crecido, el mundo que 200.000 euros había comprado. ¿Mamá? ¿Papá? Llamó Estrella. Alejandra Vega apareció del estudio, una mujer elegante de unos 50 y tantos con cabello perfectamente peinado y ropa de diseñador. Cuando nos vio a ambas, se congeló. Estrella, ¿quién? Pero no pudo terminar la pregunta. La respuesta era obvia. Fernando Vega apareció detrás de su esposa. Era más alto, con pelo gris en las sienes, vestido con ropa casual pero costosa. Él también nos miró con algo que parecía pánico creciente. Soy Luna, dije, la hermana gemela de Estrella, o debería decir, la hermana gemela de Sol, porque ese es su verdadero nombre, ¿verdad? Sol Martínez Rivera, la niña que compraron hace 18 años. Estrella, ¿podemos explicar? Empezó Fernando. No me llames así, dijo Estrella con voz fría. No en este momento. Acaban de descubrir que pasé los últimos 18 años viviendo una mentira, así que van a sentarse y van a contarnos exactamente qué hicieron. Toda la verdad. Ahora, el silencio que siguió fue ensordecedor.
Finalmente Alejandra habló, su voz temblando. Queríamos un hijo más que nada en el mundo. Empezó. Intentamos durante años. Sustitución. Todo. Nada funcionaba. Estábamos desesperados. Y entonces Sergio Torres nos contactó. Dijo que podía conseguirnos un hijo, una niña joven y sana, por un precio, 200.000 euros. Dije, esa fue mi hermana. No lo sabíamos así al principio, dijo Fernando rápidamente. Nos dijo que eras de una familia que no podía cuidarte, que era una adopción, legal y ética, pero no lo era, dijo Estrella, porque las adopciones legales no requieren borrar la memoria del niño. Alejandra y Fernando se miraron. Cuando llegaste, dijo Alejandra lentamente, estabas traumatizada. Llorabas por tu hermana, por Luna. Decías que querías volver a casa, que extrañabas a Luna. Una y otra vez solo Luna. Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro. Me recordabas, susurré a Estrella. No querías olvidarme. Sergio dijo que era temporal, continuó Fernando, que con tiempo te adaptarías, pero no lo hiciste. Después de semanas todavía llorabas cada noche. Decías que sentías que faltaba algo, que no eras completa, porque no lo era, dijo Estrella. Había perdido mi gemela. Sergio ofreció una solución, dijo Alejandra con voz apenas audible. Dijo que conocía un médico, alguien que podía hacer que olvidaras, que podía darte un nuevo comienzo sin el dolor del pasado. ¿Qué hicieron conmigo?, preguntó Estrella, su voz subiendo. ¿Qué me hicieron? Terapia de electroshock, admitió Fernando, combinada con drogas experimentales. Durante 3 meses, te llevábamos a una clínica privada. El doctor Torres trabajaba, borraba tus memorias gradualmente, reemplazándolas con historias falsas. El accidente de auto, la vida antes de los 12 que nunca existió. Me torturaron, dijo Estrella, su rostro blanco como papel, durante 3 meses, para borrar, para convertirme en su muñeca en blanco que podían moldear en lo que quisieran. Te amábamos, insistió Alejandra. Todo lo que hicimos fue porque te amábamos y queríamos que fueras feliz. Feliz, gritó Estrella. ¿Creen que electroshock y lavado de cerebro es amor? ¿Creen que robarme mi identidad, mi hermana, mi vida entera es amor? Eras tan joven, dijo Fernando débilmente. Pensamos que no lo recordarías, que crecerías como nuestra hija sin todo ese dolor. Pero lo sentí, dijo Estrella. Toda mi vida sentí que algo faltaba, que no encajaba en mi propia piel. Pensé que estaba roto, pensé que había algo mal conmigo, cuando todo el tiempo era porque ustedes habían roto algo fundamental en mí. Miré alrededor del apartamento lujoso, los costosos muebles, el arte caro, las señales de riqueza por todas partes. Ustedes tenían todo este dinero, dije. Pudieron pagar 200.000 euros por un niño, más los doctores, más todo lo demás. ¿Por qué no simplemente adoptaron legalmente? ¿Por qué hicieron esto? El sistema de adopción en España es lento, dijo Alejandra. Podría tomar años. Y queríamos un bebé, o al menos un niño joven que pudieran moldear, terminé, que no recordara a su familia real. Por eso compraron una gemela de 12 años y pagaron para borrar sus memorias. Porque un bebé no habrían podido conseguir ilegalmente, pero una niña mayor con memorias, esa se podía manipular. El silencio era su respuesta. Hay algo más, dije. Una horrible realización formándose. Gemelas idénticas son raras, valiosas. ¿Por qué solo compraron una? ¿Por qué no ambas? Alejandra y Fernando se miraron de nuevo. Torres ofreció ambas, admitió Fernando, por 300.000 euros, pero dijimos no, solo queríamos un hijo, y pensamos que sería más fácil borrar las memorias si la gemela no estaba cerca como recordatorio constante. Así que me eligieron, dijo Estrella, como elegir manzanas en un mercado, y dejaron a Luna para llorarme. Lo siento, dijo Alejandra, llorando ahora. Lo siento mucho, pero éramos tan desesperados por un hijo, y cuando te tuvimos, cuando finalmente pudimos ser padres, te amamos tanto. El amor no tortura, dije, el amor no borra, el amor no roba. Lo que ustedes hicieron no fue amor, fue posesión. Estrella se levantó. Quiero todos los documentos, dijo con voz firme, todo sobre la adopción ilegal, los registros de la clínica, los nombres de los doctores involucrados, el contacto de Sergio Torres, todo.
o voy directamente a la policía. Estrella, por favor, empezó Alejandra. Mi nombre es Sol, dijo mi hermana, y merecen estar en prisión por lo que hicieron. La única razón por la que estoy dándoles la oportunidad de cooperar es porque a pesar de todo pasé 18 años con ustedes, y alguna parte pequeña de mí todavía recuerda que me trataron con amabilidad, incluso si esa amabilidad fue construida sobre crímenes horribles. Los Vega nos dieron todo: documentos de la adopción ilegal, contratos con Sergio Torres, registros de la clínica donde Sol había sido sometida a tratamiento para borrar memoria, nombres de doctores, enfermeras, todos involucrados en la conspiración. Era un imperio criminal, y Sol y yo éramos solo dos de muchas víctimas. Había registros de al menos 12 otras adopciones ilegales manejadas por Torres, 12 otros niños robados de sus familias y vendidos a los ricos. Vamos a la policía, dije esa noche, de vuelta en mi hotel con los documentos esparcidos en la cama. Con todo esto pueden arrestar a todos. Los Vega, mis padres, Torres, los doctores, todos. Sí, acordó Sol. Pero Luna, ¿estás lista para eso? Nuestros padres también irán a prisión, los padres que te criaron. Me mintieron durante 18 años, dije. Te vendieron por dinero. Hicieron que ambas sufriéramos indescriptiblemente. Merecen pagar. Estoy de acuerdo, dijo Sol. Solo quería asegurarme de que estuviera segura. Estoy segura. Justicia para nosotras. Y para todos los otros niños que Torres traficó. A la mañana siguiente fuimos a la comisaría de policía, con toda nuestra evidencia, y empezamos el proceso que eventualmente traería abajo toda la operación. Espera, este detalle lo cambia todo. La investigación policial se movió rápido una vez que tuvieron nuestra evidencia. En una semana habían arrestado a los Vega, a mis padres, y a 3 de los doctores involucrados en el esquema. Sergio Torres resultó ser más escurridizo. Había dejado España años atrás, pero emitieron una orden de arresto internacional. El caso se convirtió en noticia nacional. Red de tráfico de niños desmantelada. Gemelas separadas se reencuentran después de muerte falsa. Familias ricas compraban niños robados. Nuestros rostros estaban por todas partes, aunque intentamos mantener privacidad cuando fue posible. Lo más difícil fue localizar a las otras víctimas. De los 12 otros niños en los registros de Torres, encontramos a 8, todos adultos ahora, todos viviendo vidas construidas sobre mentiras, todos sin idea de que habían sido traficados. Una mujer, Carla, había sido vendida cuando tenía 5 años. Su familia original la había reportado desaparecida. Después de 20 años finalmente se reunió con sus padres biológicos. Fue hermoso y devastador al mismo tiempo. Otro hombre, Miguel, descubrió que había sido robado de un hospital cuando era bebé. Sus padres biológicos habían sido adolescentes pobres. Dijeron que el bebé había muerto. Miguel había crecido como hijo de millonarios. La reunión fue complicada. Sus padres biológicos querían conexión. Él se sentía resentido de que lo hubieran abandonado aunque no habían tenido opción. No todos los reencuentros son cuentos de hadas. Sol y yo pasamos por nuestro propio proceso de reconocer. Pasábamos casi cada día juntas, tratando de recuperar 18 años perdidos. Ella no recuperó sus memorias de antes de los 12. El daño cerebral del electroshock era permanente. Pero creamos nuevas memorias, nuevas conexiones. Era extraño. Ella era mi gemela, mi otra mitad, pero también era una extraña. Teníamos los mismos genes pero personalidades completamente diferentes moldeadas por vidas radicalmente diferentes. Yo era maestra de escuela de pueblo pequeño, introvertida, viviendo con modestia. Ella era ejecutiva de marketing corporativo, extrovertida, acostumbrada al lujo. Es como si fuéramos gemelas separadas al nacer, dijo una vez, excepto que tuvimos 12 años juntas que solo una de nosotras recuerda. ¿Desearías recordar?, pregunté. Se quedó en silencio por largo tiempo. No lo sé. Parte de mí quiere esas memorias desesperadamente. Quiero recordar a mis padres verdaderos, nuestro apartamento, nuestros años juntas, pero otra parte tiene miedo. ¿Y si las memorias son todas de pobreza y lucha? ¿Y si me hacen cuestionar todo sobre quién me he convertido? Eras feliz, le dije, en esas memorias. Éramos pobres. Sí, pero nos teníamos la una a la otra. Éramos un equipo, Sol y Luna, dos mitades de un todo. Cuéntamelas.
dijo. Todas. Quiero conocer a la niña que era antes de que me la quitaran. Y lo hice. Durante semanas, le conté cada memoria que tenía de nosotras. Cómo compartíamos una cama y susurrábamos secretos en la oscuridad. Cómo inventamos nuestro propio lenguaje que nadie más entendía. Cómo jugábamos en la calle con otros niños del barrio. Cómo nos defendíamos cuando otros niños intentaban intimidarnos. Cómo celebrábamos cumpleaños con pasteles baratos que sabían a cielo. Sol lloraba mientras escuchaba. Suena hermoso, dijo. Suena real de una manera que mi infancia construida nunca fue. El juicio comenzó 6 meses después de que fuimos a la policía. Los cargos eran múltiples: tráfico de menores, adopción ilegal, fraude, conspiración, tratamiento médico no ético por el electroshock, falsificación de documentos y más. Mis padres, Carmen y Roberto, se declararon culpables. Su abogado argumentó circunstancias atenuantes, pobreza extrema, desesperación. Pensaron que era lo mejor para Sol. El juez no fue comprensivo. Vendieron a su hija, dijo fríamente. Por dinero, no hay circunstancia que excuse eso. Recibieron 10 años cada uno. En la corte, mi madre intentó acercarse a mí. Luna, por favor, perdónanos, lo hicimos para sobrevivir. ¿Sobrevivieron?, dije. Sol y yo somos las que tuvimos que aprender a vivir con las consecuencias de su decisión. Disfruten la próxima década reflexionando sobre si valió la pena. Los Vega, Alejandra y Fernando tenían mejores abogados. Intentaron argumentar que no sabían que era ilegal, que Torres les había mentido, que realmente amaban a Sol. Pero los registros de la clínica de electroshock destruyeron su defensa. Sabían que estaban traumatizando a una niña para borrar sus memorias. Ningún tribunal llamaría a eso amor. Recibieron 12 años cada uno. Cuando el veredicto fue leído, Alejandra se derrumbó llorando. Fernando solo miraba a Sol con expresión rota. Lo siento, dijo. Realmente te amábamos. Ámense a ustedes mismos en prisión, respondió Sol. Los doctores que realizaron los procedimientos de borrado de memoria fueron los que recibieron las sentencias más duras. 15 años cada uno, más pérdida permanente de licencias médicas. El líder de la clínica, Dr. Ramón Gutiérrez, intentó argumentar que estaba ayudando a niños a adaptarse. El psicólogo experto del Estado testificó que lo que había hecho equivalía a tortura. El juez estuvo de acuerdo. Sergio Torres fue finalmente encontrado en Argentina. Peleó la extradición pero perdió. Su juicio fue separado y tomó otros 6 meses. Finalmente recibió 20 años por liderar la operación de tráfico. Cuando todo terminó, cuando todos los veredictos fueron leídos y todas las sentencias cumplidas, Sol y yo nos sentamos en un café, el mismo donde nos habíamos visto por primera vez hacía un año. ¿Se siente como justicia?, preguntó Sol. Honestamente, no lo sé, admití. Están en prisión. Pero eso no me devuelve 18 años. No te devuelve tus memorias. No deshace el trauma. No, acordó. Pero es algo. Es reconocimiento de que lo que nos hicieron fue malo. Que no fue amor, fue crimen. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. ¿Cómo seguimos adelante? Sol tomó mi mano a través de la mesa. Nuestras manos idénticas entrelazadas. Juntas, dijo. Esta vez seguimos adelante juntas. Sol y Luna. Como debió ser siempre. Y eso fue lo que hicimos. Sol se mudó de Madrid, dejando atrás su vida corporativa. Conseguimos un apartamento juntas en Toledo, el punto medio entre mi trabajo de maestra y su nuevo trabajo en marketing para una ONG. No fue fácil. Había noches donde discutíamos porque éramos demasiado diferentes. Noches donde Sol tenía pesadillas sobre electroshock que no recordaba conscientemente pero que su cuerpo nunca olvidó. Noches donde yo visitaba espiritualmente esa tumba vacía y lloraba por todo lo que habíamos perdido. Pero también había buenos días. Días donde nos reíamos tanto que la gente nos miraba extraño. Días donde terminábamos las frases de la otra. Días donde veía destellos de la niña que Sol había sido y me daba esperanza de que tal vez, de alguna manera, esa conexión podía ser reconstruida. Un año después del juicio, en nuestro 31º cumpleaños, fuimos a ese cementerio en Valencia, a la tumba con el nombre de Sol. Juntas la miramos. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Sol. Técnicamente sigo siendo Estrella Vega legalmente hasta que los papeles del cambio de nombre pasen, pero esta tumba dice Sol Martínez. Dejémosla, sugerí, como recordatorio, de la niña que fuiste, de los 18 años que nos robaron.
de por qué luchamos por justicia. Sí, acordó Sol. Y tal vez traigamos flores, no de luto, sino de celebración, porque estoy viva, estamos juntas y sobrevivimos. Pusimos flores en esa tumba vacía, rosas amarillas, el favorito de nuestra infancia. Y nos abrazamos, dos mitades finalmente enteras. No es un final perfecto. Las memorias de Sol nunca volverán completamente. Nuestros padres están en prisión. Tenemos años de terapia por delante. La conexión que tuvimos cuando éramos niñas no puede ser completamente restaurada porque ella no recuerda esos años. Pero estamos aquí juntas y eso tiene que ser suficiente, porque al final Sol y Luna, la Luna y el Sol, siempre estaban destinadas a compartir el mismo cielo, solo que nos tomó 18 años y una cantidad inimaginable de dolor para encontrar nuestro camino de regreso la una a la otra. Pero lo hicimos. Contra todo pronóstico lo hicimos. Y ahora cada cumpleaños, en lugar de llorar sola en una tumba, celebramos juntas. Dos gemelas que deberían haber crecido lado a lado, que fueron separadas por codicia y desesperación, que encontraron su camino de vuelta a través de coincidencia imposible y determinación inquebrantable. Nuestra historia hizo que el gobierno español revisara las leyes de adopción, hizo más difícil traficar niños, ayudó a otros niños robados a encontrar a sus familias, y si nuestro dolor pudo prevenir que aunque sea un niño más pasara por lo que pasamos nosotras, entonces tal vez, solo tal vez, valió la pena. Sol a veces dice que no sabe si perdona a los Vega por criarla en mentiras. Me dieron una buena vida, educación, oportunidades, amor a su manera, pero lo construyeron sobre el crimen más horrible. ¿Cómo reconcilio eso? No tienes que reconciliarlo, le digo. Puedes sentir ambas cosas, gratitud por las cosas buenas que te dieron, rabia por cómo las obtuvieron. Las emociones humanas no son binarias. ¿Perdonas a mamá y papá?, me pregunta. Nuestros padres biológicos. Algunos días, admito. Algunos días entiendo la desesperación que los llevó a hacer lo impensable. Otros días, solo siento rabia pura de que me robaron a mi gemela, que hicieron que llorara en una tumba vacía, que nos robaron a ambas 18 años. Tal vez eso es estar sano, dice Sol. No perdonar completamente ni odiar completamente, solo existir en algún lugar en el medio intentando sanar. Y así vivimos, en el medio, sanando lentamente, reconstruyendo lo que fue robado, creando nuevas memorias para reemplazar las que se perdieron. A veces la gente nos para en la calle porque somos idénticas y es llamativo. ¿Son gemelas?, preguntan. Sí, decimos ahora con orgullo. Somos gemelas. Y ya no agregamos el resto de la historia, los 18 años robados, la muerte falsa, el tráfico, todo ese dolor, porque no somos definidas por lo que nos hicieron, somos definidas por cómo sobrevivimos, por cómo encontramos nuestro camino de vuelta a la otra, por cómo tomamos lo peor que la humanidad podía ofrecer, y de alguna manera milagrosamente encontramos nuestro camino hacia algo parecido a la paz. Sol y Luna, la niña que fue vendida y la niña que lloró, ahora dos mujeres que se niegan a dejar que su trauma las defina, que eligen cada día estar presentes la una para la otra, que están escribiendo un nuevo capítulo después de que tantos otros intentaron terminar su historia. Y en las noches cuando Sol tiene pesadillas que no puede recordar pero que la atormentan de todas formas, estoy ahí sosteniendo su mano, susurrando: estás segura, estoy aquí, nunca te dejaré ir de nuevo. Y en las noches cuando visito mentalmente esa tumba vacía y siento todo el peso de 18 años perdidos, Sol está ahí, sosteniendo mi mano, susurrando: estoy viva, estoy aquí, lo logramos, porque eso es lo que hacen las gemelas, se sostienen la una a la otra, incluso cuando el mundo entero intenta separarlas, incluso cuando les toma 18 años encontrarse de nuevo, incluso cuando las memorias fueron robadas y el tiempo fue perdido. Somos gemelos, y eso descubrimos. Es más fuerte que cualquier cosa que intentaron hacernos. Sol y Luna, para siempre, finalmente juntas, y nunca dejando que nada nos separe de nuevo.